Hola, soy Eulogia Familia, coordinadora en género del movimiento sindical y exdiputada al Congreso Nacional. Claro, la discriminación yo la conozco desde niña, desde el hogar de mi familia, de mi padre y mi madre, que comenzaban con que esto es para las mujeres, tú no puedes hacer esto, tus hermanos son los que tienen que hacerlo, tú no eres una marimacho, y en fin, desde ese momento comencé a conocerla, aunque en ese momento no tenía conciencia de ello. Luego pues que fui adquiriendo conciencia. También en grupos sociales fui identificando esas diferencias, y en la misma escuela, las profesoras, a nosotras, las compañeras y alumnas desde pequeñas nos iban enseñando esa separación de actividades, de labores entre hombres y mujeres, en los manuales que debíamos hacer la mujer, que las hembras que debían hacer los varones, en fin, que la discriminación la he venido conociendo toda la vida desde mi origen en el campo con mi familia hasta la actualidad, porque eso no, esa barrera está, esa discriminación está todavía, y aún en este momento yo puedo decir que la siento en ocasiones, la he padecido en determinados círculos, en determinados grupos, en partidos políticos, dentro de la misma familia todavía. Algunas partes de la familia me han expresado actitudes discriminatorias porque creen que hay cosas que yo no las debo hacer, incluyendo, por ejemplo, la actividad sindical era algo que mi familia no lo veía muy bien. Mi familia decía que eso no era para mujeres. En principio, han cambiado de opinión en los últimos tiempos. He vivido la violencia política en la sociedad, en el partido, en los sindicatos, en fin, la he vivido por toda parte. Por ejemplo, he vivido la violencia del poder, también del poder político. Por ejemplo, cuando yo fui presidenta de la CTU, yo fui una presidenta con mucho acoso, mucha violencia verbal y política por parte de sectores del poder gubernamental que no estaban de acuerdo con mi posicionamiento de reivindicativo frente a su gobierno. Y pasé muchísimas cosas que tal vez un día las pueda contar más detenidamente, pero ahí la viví mucho. Violencia verbal y acoso constante a todo lo que hacía. Eso no era toda la Confederación, sino un sector político vinculado al gobierno de turno de ese entonces. También la he vivido en el partido, donde a veces he tenido que tener discusiones serias con algunas personas porque entienden que yo no encaja mi forma de ser en términos de lo que es el sistema que hay elaborado, el estándar que hay político, porque yo defiendo determinados sectores vulnerables que entienden no debo ser, y eso también se convierte como en un estigma que termino siendo acosada, que termino siendo criticada. Y en la sociedad, desde luego, cuántas cosas a una le han pasado cuando ha tenido que enfrentar determinadas situaciones. En fin, que la violencia política yo la conozco, la he vivido, el acoso lo conozco, la discriminación lo conozco en política, no me tienen que contar mucho. Y sobre todo porque la gente de mi entorno y de formación social, como yo, nunca tienen dentro de la organización personas de mucho poder que te puedan equilibrar lo que es tu pensamiento con lo que es el comportamiento político del partido, y entonces eso resulta que se convierte en una barrera para una, y una está en la política y dice que va a seguir y voy a continuar, pero es bastante, digamos, obstrucción la que encontramos
en los partidos políticos y también en la misma sociedad y en los sindicatos también esas cosas prevalecen. Si vamos a darnos por vencidos por lo que nos pasa, nunca vamos a avanzar. Entonces vamos a dejar la cosa como están. Y una mujer que aspira políticamente siempre está pensando en que va a cambiar, en que debe haber una transformación, que debe haber un cambio para mejor y sus ideas que van a ser impulsadas. Entonces, si tú te rezagas, entonces no va a pasar nada, hay que seguir adelante. Y hemos visto aquí ese liderazgo de Peña Gómez. Fue un líder que vino desde abajo y tuvo demasiados obstáculos en su vida y se dimensionó bastante porque fue persistente. O sea, una mujer política tiene que persistir. Tú puedes tener que te derroten en una batalla y hasta en todas, pero tú tienes que persistir de que tu pensamiento es el que tiene que continuar funcionando y tú tienes que persistir aunque tú no llegues a tener el poder político en tus manos. Tú tienes un poder que lo puedes usar. Yo no creo que solamente el poder es el que se dirige desde el gobierno. Yo creo en el poder de la gente. Y cuando yo hago una acción que estoy reclamando un derecho acompañada de mi gente, yo me siento que tengo un poder. Y ese poder puedo impulsarlo hasta cambiar, aunque otro sea el que está detentando el poder político. Pero si yo tengo mi poder, yo lo uso. Y ese poder donde sea, en mi casa, en mi sindicato, en el barrio, donde sea, ese poder yo lo uso. Y ese poder no es el mío solo, es el poder de los que son iguales que yo, de mi entorno, de la gente que piensa como yo y que espera de mí. Entonces, el poder no es llegar a ser legisladora o llegar a ser síndica o presidenta o vicepresidenta. Claro, si puedo llegar, fantástico. Pero si no llego ahí, yo tengo que ejercer mi poder desde la trinchera donde esté. Y eso es poder. Y eso es lo que yo quisiera que las mujeres comprendamos. Que poder no es solamente ir a un puesto público, ser funcionaria. Poder es lo que nosotras tenemos en nuestros alrededores, en nuestra vida, desde la familia hasta lo que es el vecindario y también lo que son las personas que se organizan creyendo en lo que nosotras le estamos diciendo. Cuando nosotras nos armamos en un grupo de mujeres que pensamos con perspectiva de género, nosotras logramos hacer presencia, nosotras logramos que se tomen en consideración nuestro criterio. Ahora, donde nosotras no tenemos fortaleza es cuando nosotras hacemos las cosas aisladas o momentáneas. Todo tiene que ser planificado, organizado, conceptualizado y las personas deben ser documentadas. Lo primero es que hay que organizarse. Te tienes que organizar en el partido o en el sindicato o en el club donde tú quieras. Entonces, después que tú te organizas, tú tienes que también formar tus equipos que contribuyan a la seguridad del posicionamiento, no tuyo, sino del posicionamiento de las ideas que promueve. Formar gente a tu alrededor y hacerlo seguro. Lo otro es que para vencer esos obstáculos hay que impulsar para reforma y transformar determinadas leyes y reglas. Y donde una mujer se postula, allí también las mujeres deben ir como delegadas a proteger su voto y su derecho cuando llegue el momento electoral. Digo esto porque también muchas veces nosotras y nosotros, pero en el imaginario nosotras las mujeres somos las que no debemos decirlo. Repetimos que las mujeres no apoyan a las mujeres. Eso no es así. Las mujeres apoyan a las mujeres. Ahora, tú tienes que preguntarte si tú quieres que te apoyen porque tú eres una mujer y quieres que te apoyen. No, para que las mujeres te apoyen, tú debiste o debe haberlas apoyado a ella. Debe haber formado
haber vinculado tu pensamiento con lo que es la realidad de las mujeres. Puede ser la mujer migrante, puede ser la mujer de un barrio, puede ser una mujer discapacitada, puede ser una mujer homosexual. Nosotros necesitamos las mujeres que cuando estamos buscando el respaldo de las mujeres, vincularnos con las mujeres, empoderarlas de la realidad que viven y de la que queremos, pero también ofrecer en nuestro discurso lo que son oportunidades de solución a sus problemas. Son muchos obstáculos, pero el mayor obstáculo que hay que impulsar es el cambio en las estructuras y el comportamiento conceptual de los partidos. Nosotras necesitamos un liderazgo partidario que de verdad piense en las mujeres, pero no en las mujeres como cara en la boleta, sino en las mujeres como situación de cambio y las mujeres en condiciones de promover política pública en favor de la sociedad y de las mujeres mismas.